Hola y bienvenidos a otra entrega de este podcast de la Escuela de Artes Marciales La Puerta del Dragón. Hoy estaremos hablando acerca de el error de la defensa personal femenina. Lo primero que debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de defensa personal femenina es que no existe un contenido específico para defensa personal femenina en muchos casos, y que además de eso es solamente defensa personal. Es importante que la gran mayoría de la gente entienda que cuando ve estos cursos, en realidad lo que estás viendo es una publicidad que hace más que todo el trabajo de marketing para venderlo exclusivamente a mujeres y que las mujeres se sientan menos cohibidas a la hora de hacer este tipo de clases, pero que en realidad no son clases directamente enfocadas en las necesidades de defensa personal y conservación de la preservación femenina, sino que son clases de defensa personal generalmente normales que uno puede ver en cualquier curso de defensa personal básico. Para poder diseñar una verdadera clase de defensa personal femenina, tú tienes que ponerte en el lugar de la mujer contemporánea, en el contexto en el que se mueve. ¿Cuáles son los problemas que la aquejan? ¿En qué situaciones se va a ver sumergida? ¿Cuál es la solución a ese tipo de situaciones? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuál es el contexto? Recordemos que habíamos hablado en entregas anteriores de este podcast acerca de diferentes aspectos en torno a la defensa personal, la preservación personal, los sistemas de defensa personal y las artes marciales, el deporte y demás. Todas estas cosas son importantes y válidas a la hora de también contemplar qué es lo que debería contener un curso de defensa personal femenina. Sobre todo porque una mujer, a diferencia de un hombre, se ve inmiscuida en ciertas cosas que en verdad solamente requieren de ciertas soluciones específicas. El momento de la violencia netamente femenino, se da más que todo en el contexto de las violaciones, cuando esta persona es víctima de una agresión sexual. Si el curso que deseas hacer de defensa personal femenina no contempla combate en el piso, no contempla lucha, no contempla técnicas de sumisión, no contempla técnicas sucias atacando los genitales del oponente, no contempla técnicas psicológicas, preparación psicológica en contra del escenario de la violación, no contempla entonces tampoco la defensa personal en contra de múltiples oponentes, entonces tú en verdad no estás haciendo un curso de defensa personal femenina. Tú estás haciendo un cursito de defensa personal que le va a llenar el bolsillito al McDojo. En la vida real, todos nos vemos inmiscuidos en diferentes tipos de situaciones de violencia, dependiendo precisamente del tipo de agresor que se nos acerque. Por supuesto, eso depende específicamente de las condiciones que nos rodean y los recursos que tengamos a disposición. Mientras más recursos tengas para tu favor en la calle, menos te vas a encontrar con ciertas situaciones de violencia. Por ejemplo, si de repente el agresor ve a una persona que está vestida con ropa táctica, ¿verdad? Que tiene un buen físico, que tiene mirada aguerrida y que además de eso está pendiente de su entorno, muy difícilmente esta persona es un blanco fácil. Por supuesto, no está cumpliendo con el parámetro de convertirte en el hombre gris, que es como fundirte con el entorno. Esta persona está pavoneándose con su ropa táctica y su cuestión, y esto les puede traer otro tipo de problemas. Pero en cuanto a los problemas básicos que nos aquejan a todos los seres humanos y los mortales comunes y corrientes, esta persona no se va a ver inmiscuida en ciertos problemas que precisamente vienen a través del estudio que el agresor hace acerca de la presa. Entonces, depende primariamente de la imagen que tú proyectes al exterior. ¿Cuál es tu actitud ante la vida? ¿Cuál es tu actitud en el lugar en el que te encuentras? ¿Estás viendo todo lo que sucede a tu alrededor? Solamente con tener conciencia del entorno ya tenemos la ventaja. Esto es importantísimo a la hora de hablar de la defensa personal femenina. Muchas veces, muchas mujeres pecan en el aspecto de que lo primero que deberían hacer, que es tener conciencia del exterior, no lo toman en cuenta.
Esto hace que las agresiones se le presenten de manera sorpresiva siempre. Las personas que no están pendientes del contexto que las rodea, lamentablemente serán siempre las víctimas del factor sorpresa. Además de esto, si no se prepara físicamente para la defensa, si no trabaja su cuerpo de manera correcta, tanto muscular como de manera aeróbica, para mantener una resistencia cardiovascular que le permita huir de la escena de violencia, lamentablemente no hay cómo garantizar su seguridad y su integridad física. Un curso de defensa personal femenina debería contemplar ese tipo de aspectos. Debería decirle a la cara directamente a sus clientes con ética: si usted no se prepara físicamente, usted no va a poder sobrevivir. Es importantísimo que hayan dentro de este tipo de cursos escenarios de violaciones, escenarios similares a las violaciones que comúnmente ocurren tanto en la calle como en la violencia intrafamiliar. Porque es que son dos contextos diferentes. En la calle de repente quizá la chica podría utilizar algún tipo de arma para hacerle algún daño bastante crítico al agresor y salir airosa de todo el tema. Pero cuando estamos hablando del contexto intrafamiliar, ya el tema de las armas se hace un poco más subjetivo. Recuerden que es importante tomar en cuenta el hecho de hacia dónde quieres llegar, hasta dónde quieres llegar, qué quieres hacer y qué estás dispuesto a sacrificar. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo el tiempo nos vamos a ver en esa encrucijada. Si estás dispuesta a defenderte como mujer de una violación con un arma blanca, un arma punzopenetrante, cortante, está bien. Estás dispuesta a defenderte y a correr con todas las consecuencias que tenga el acto de violencia que tú realices, el hecho de sangre. Pero cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar y tú tienes un hijo y es tu pareja la que está haciendo eso, ¿estarías dispuesto también a causarle una herida? ¿Estarías dispuesta a realizar un hecho de sangre? Esos son los temas que se tienen que abordar en ese tipo de cursos, ¿no? No solamente los aspectos básicos como, por ejemplo, cómo golpear si tenemos las uñas largas. En ese caso estaríamos hablando de golpeo con la mano abierta. O de repente quizá podríamos hablar acerca de cómo realizar técnicas de salida del piso, cómo utilizar las uñas para ventaja en el combate, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es entrenar la psique de la persona, la psique de la posible víctima. Y eso es lo que poco uno puede observar por allí en la gran mayoría de los cursos. Siempre se recomienda que el escenario esté bien realizado, que la persona sea víctima de una pseudoviolación actuada en donde entre en caos su cerebro, cuestión de que pueda saber si en la verdadera situación va a poder defenderse de manera correcta o no. Por supuesto, en un estadio primario en donde la persona lo que está es aprendiendo técnicas para defenderse, no creo que sea lo más idóneo, pero luego de que la persona ya sepa las técnicas, es importante que aprenda a implementarlas. En un curso de defensa personal, tú no vas a comprar una cajita de herramientas sin aprender a utilizarlas. A ti te van a dar unas herramientas y tú tienes que aprender a implementarlas. Básicamente, los cursos de defensa personal sencillos que no están bien diseñados constan de tú ir a una ferretería a comprar un martillo, pero que nadie te enseñe a utilizarlo. Uno pega así con el martillo, señora, mire, pa, pa, pa. Sí, qué bueno, pero ¿en qué momento utiliza el martillo? ¿Contra clavo? ¿Contra tornillo? Ahí está el tema. Señora, contra el tornillo, el destornillador. Contra el clavo, el martillo. No puede ser utilizada una cosa para la otra porque si no los resultados no son los más idóneos. Lo mismo pasa en la defensa personal y la preservación personal en general. No solamente la femenina, sino hablando de todos los casos. También tenemos que saber en qué material vamos a utilizar clavos, en qué material vamos a utilizar tornillos. No podemos utilizar en todos los materiales cualquiera de las herramientas. Esto es el contexto. Tenemos que saber cuáles son los contextos en donde nos desenvolvemos, cuáles son nuestras inquietudes, qué nos da más miedo, cuáles son las situaciones en las que sentimos más miedo de vernos envueltos y a partir de allí diseñar estos cursos.
Diseñar un curso de defensa personal es tratar de darle la mejor respuesta posible a algún tema o a algún problema que aqueje a la población en la que nos vemos enfrentados, en la que estamos sumergidos y a la que vamos a dirigir nuestro curso. Cuando hablamos de defensa personal femenina, tenemos entonces que tomar en cuenta que las mujeres se visten de manera diferente a los hombres, que las mujeres trabajan de manera diferente a los hombres, que hay ciertos accesorios que las mujeres tienen que pueden darle ventaja y ciertos otros accesorios que las mujeres tienen encima que pueden causarle problemas. Estas cosas deben ser tomadas en cuenta porque lamentablemente todo lo que tú tengas encima va a contar a la hora de la agresión. Y si tú lamentablemente no tomas esto en cuenta, no vas a poder reaccionar de manera correcta. Tratar de correr, por ejemplo, de la zona de violencia en donde nos vemos inmiscuidos con unos tacones es un tema. Tratar de patear al oponente utilizando minifalda es otro tema. Tratar de hacer algún tipo de maniobra con un escote bastante pronunciado es otro tema. Entonces, no solamente debemos enfocarnos directamente en el aprendizaje de las miles y un técnicas, tenemos que enfocarnos también en la forma en la que éstas se realizan, en cómo se viste nuestro cliente, qué es lo que comúnmente lleva encima, porque por lo general las vestimentas determinan también el rango de movimiento que nuestro cuerpo pueda tener, sobre todo si son vestimentas muy ajustadas. Una persona que quiera estar preparada para todos los escenarios tiene que vestirse como un 4x4, como un auto rústico. Tú no puedes tener, por ejemplo, sandalias en un contexto callejero creyendo que con esas sandalias vas a poder correrle a un agresor. Tú no puedes, por ejemplo, tener una ropa excesivamente ajustada que no te permita la movilidad creyendo que con ella vas a poder aplicar todas las técnicas que has visto en el curso de defensa personal. Pero más importante, ¿cuáles son las técnicas que estás aprendiendo? ¿Cómo se implementan? ¿Dónde se implementan? ¿Las puedes implementar bajo estrés? He ahí el tema. Cuando agregamos el estrés en cualquier fórmula, comienzan los problemas. Las técnicas no pueden ser enseñadas solamente en un ámbito hermoso, precioso y bello de cooperación, camaradería y hermandad dentro de la Escuela de Artes Marciales. Recordemos que es un laboratorio controlado, sí, pero que podemos simular el caos que se sucede en la calle precisamente introduciendo el factor del estrés. ¿Cómo podemos introducir el factor del estrés? Hay muchísimas formas para introducir el factor del estrés dentro de la ecuación de las técnicas de defensa personal. Muchísimas. La primera, por ejemplo, es privar de los sentidos a la persona. Otra puede ser, por ejemplo, actuar de manera correcta el momento de la violencia, con jamaqueo, con jaleo, con empujones, con groserías, con todo lo que pueda estar presente. Y si se ponen a ver, mientras más parecido al escenario, más difícil es que nuestro estrés nos permita de verdad implementar las técnicas. Y digo nos permita porque yo también soy un ser humano. Lamentablemente, porque me encantaría ser un semidios, pero no sucede. Yo soy un hombre nacido de una mujer y todos los seres humanos que me rodean son personas igual que yo. Y cada una de las personas en lo que le metes estrés a cualquier tipo de fórmula empieza a tener problemas. No es de extrañar que de repente cuando a ti se te empieza a meter el demonio también tengas cables pelados por allí echando chispas y no sepas cómo realizar las técnicas de manera correcta, el caos de la calle te absorbió y hizo contigo lo que le dio la gana. Sí, eso sucede y eso le sucede a todo el mundo. Me ha pasado a mí en varias ocasiones también en agresiones de la calle. Pero esto no tiene por qué ser un problema, ¿sí? Uno tiene que aprender a adaptarse, tiene que aprender a moldearse dentro de las cosas, improvisar dentro de las situaciones. Bailar al son que nos está tocando la vida. Aprender a adaptarse a ese tipo de circunstancias es la primera necesidad de cualquier persona que quiera empezar dentro del mundo de la defensa personal. Porque es que no me vas a decir tú que tú vas a entrar en una escuelita de artes marciales en donde todo el mundo se quiere, donde todo el mundo se hace cariñito, donde todo el mundo se saluda bonito y vas a aprender cuantas técnicas puedan haber dentro del repertorio de esa clase, pero
si nunca haces sparring, si nunca le metes estrés, si nunca le metes competitividad a la cosa, aunque te forres en goma espuma, ¿verdad? Si nunca haces ese tipo de cosas, lamentablemente no vas a tener el aspecto de implementación de la técnica bajo estrés. Siempre vas a estar viviendo en un status quo hasta que llegue el momento de la violencia. Cuando llegue el momento de la violencia, entonces se te olvidaron todas las técnicas en lo que te meten el primer golpe en la cara, en lo que te meten el primer empujón, en lo que te dicen la primera grosería, en lo que te dan el primer cachetón, en lo que ves el arma, en lo que el arma te punza la piel, o cualquier otro tipo de circunstancias en donde de verdad ya la violencia es inminente y nos agarró por sorpresa, etcétera, etcétera. La idea de la conciencia del entorno es precisamente esa, que no nos agarre tanto por sorpresa la cosa, que nosotros tengamos el ambiente controlado, de espaldas a las paredes, nunca de espaldas al vacío, estando pendiente de quién está alrededor, determinando posibles agresores, etcétera, etcétera. Y ustedes podrán decir, Misael, pero tú lo que quieres es que las mujeres en los cursos de defensa personal aprendan a ser unas locas, que todo el tiempo estén pensando que las van a joder. Pues sí, porque esa psicosis, esa leve psicosis es lo que hace que usted pueda tener esa ventaja por encima de su agresor. Si una persona te está persiguiendo, lleva una cuadra detrás de ti, viéndote fijamente, caminando hacia ti, tú ya ahí deberías empezar a tomar en cuenta, cambiar el camino, cambiar de cera, empezar a voltear para otros lados, meterte en un negocio, etcétera, etcétera. Porque tú, si sientes que te están vigilando, es porque te están vigilando. Es tan simple como eso. Nosotros tenemos instintos, señores. Señoras y señores, tenemos instintos. Los instintos nos dicen, mira, esta persona que está detrás de ti no tiene nada bueno. Y tú no le haces caso. ¿Por qué? Porque tú quieres meterte dentro de la sociedad, dentro del status quo. A mí no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. A mí no me va a pasar nada porque es ilegal portar armas. Entonces tú no me puedes amenazar con ningún arma porque si no estás incurriendo dentro de un acto ilegal y puede hacer que te metan preso. Y eso no sucede, señores. Estamos hablando de un mundo sumamente injusto en el que vivimos actualmente. Vivimos en un mundo en donde el agresor puede hacer lo que le da la gana y salir airoso. El agresor puede incluso hasta violar a una mujer y entonces después decir es que ella estaba vestida de manera muy sexy y llega la jueza y dice pues usted no debería haber estado en ese sitio vestida de esa forma. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Está mal que se culpe a la víctima de todo lo que le suceda, está mal, sí. No es su culpa, es su responsabilidad haber estado allí vestida de esa forma sin estar pendiente de su entorno. Es tu responsabilidad adquirir las herramientas para autodefenderte, las herramientas para autopreservarte. Y es tu responsabilidad estar pendiente de qué es lo que te rodea, porque de esa manera es que podemos conservar nuestra integridad física. No es tu culpa que venga una persona a atacarte, no es tu culpa que los agresores existan, pero lamentablemente ignorar su existencia solamente te va a poner en peligro. La negación te convierte en víctima. Lo primero que debes quitarte de encima es a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar porque Dios está conmigo. Ridículo. Lamentablemente es ridículo pensar de esa forma porque muchos cristianos están muertos precisamente de esa manera. A mí no me va a pasar porque es ilegal. La ley está conmigo. Ridículo. Sobre todo en temas de la Latinoamérica. Estamos hablando de Latinoamérica. Uno de los continentes, de la parte del continente americano más injusta en cuanto a temas de defensa personal, agresión callejera y legítima defensa. ¿Qué prefieres entonces? ¿Ser juzgado por 12 o ser cargado por 6? Señores, señoras y señores, lamentablemente este mundo no es bonito, no es suavecito, no es hermoso. Existe el mal. Y aunque nos neguemos a reconocer su existencia, estará ahí esperando porque nos descuidemos para poder entonces atacar y hacer daño. La gente mala existe. Sí, tenemos que concientizar a las nuevas generaciones en cuanto a este tema de las violaciones para que no sigan sucediendo. Es un trabajo de hogar, es un trabajo de familia, de educación, de que toda la sociedad bombardee constantemente a estas personas que pueden ser futuros violadores, de que ese tipo de cosas no deberían suceder.
de que ese tipo de cosas causan un daño grave, pero lamentablemente tú puedes agarrar a todos los niños del mundo, meterlos en una capsulita dentro de la cabeza diciéndole tú no violarás, tú no matarás, y lamentablemente alguno de ellos lo va a hacer porque le dio la gana o porque está enfermo de la cabeza o etcétera, etcétera. Por múltiples circunstancias esto va a suceder. Negarse a que esto te pueda suceder solamente te expone a que te suceda. Adquiere responsabilidad sobre tu vida, adquiere responsabilidad sobre tu preservación personal. Adquiere conocimiento de tu entorno, estate pendiente siempre, porque tú no sabes en qué momento la violencia va a tocar a tu puerta, tú no sabes en qué momento vas a necesitar las técnicas de defensa personal, vas a necesitar el entrenamiento bajo estrés, vas a necesitar esos movimientos que son pertinentes para defenderte de esa situación específica en la que te viste envuelta o envuelto. Y que lamentablemente el no tenerlas solamente disminuye tu porcentaje de supervivencia y disminuye también la posibilidad de que salgas ileso o ilesa de cualquier circunstancia. Estamos hablando de la defensa personal femenina, entonces estamos hablando de señoritas, háganse cargo de su vida. Nadie las va a ayudar, lamentablemente nadie las va a ayudar cuando ustedes estén pegando gritos de ayuda. Cuando ustedes estén pegando gritos de auxilio. Y sí, es importante pegar gritos de auxilio, sí, es importante gritar que se quema algo, o que hay fuego, o pedir ayuda, o un violador, o me están agrediendo, lo que sea, grite, corra, pero prepárese para gritar, prepárese para correr, porque la gran mayoría de las circunstancias en las que se ven envueltas las mujeres las deja catatónicas, las deja indefensas. Y lamentablemente ese tipo de actuar, el no poder actuar dentro de este tipo de circunstancias y situaciones, solamente hace que seas víctima de lo que vaya a suceder. Es importante dentro de los cursos de defensa personal femenina trabajar el aspecto psicológico, darle a la persona herramientas psicológicas, herramientas de conciencia situacional y herramientas físicas, así como también advertirles, señoritas, señoras, señores, porque también los hay, tenemos que prepararnos físicamente para defendernos, correr y volvernos a defender y volver a correr. Si usted no es capaz de hacer estas cosas, poco a poco va a ir restando la posibilidad de éxito dentro de un entorno de defensa personal callejera, de un entorno de violencia, en donde lamentablemente si usted se queda allí después de producir un hecho de sangre, por ejemplo, porque usted le tocó defenderse, porque la iban a violar y usted le pegó una puñalada al compadre, y usted se quedó ahí porque lamentablemente hay gente que se queda ahí con el complejo de culpa, entonces llega la policía y el culpable va a ser usted. No le va a importar que no, es que me quería violar, pero terminó de perpetrar el acto. No. Entonces ahí la culpable es usted, porque usted fue la que provocó el hecho de sangre. Recordemos, señoras y señores, que las leyes acá en todos lados, porque no solamente acá, yo creo que casi que todo el mundo, las leyes tipifican que tiene que ser específicamente llevado a cabo el acto para que el sospechoso pueda ser culpable. Tú vas a esperar que te violen, vas a esperar que te apuñalen, vas a esperar que te golpeen, para entonces defenderte de manera legal. La violencia es violencia. Tiene matices, sí, pero cuando se trata de defendernos a nosotros mismos nos vamos a poner a pensar en los matices legales y en todo el tema de la legítima defensa personal en el momento en que la agresión está haciéndose presente. Vas a dejar que te golpeen, que te hagan daño. Vas a dejar que te violen antes de poder defenderte. Ahí está la pregunta. Ahí está la gran pregunta. Y ahí está en donde tenemos que hacer full énfasis cuando estamos hablando de este tipo de temas, cuando estamos hablando de este tipo de cosas. ¿Cómo hacer que una mujer entre en razón al respecto de esto? Ese debería ser nuestro principal problema a resolver. Si no resolvemos ese problema empezando, lamentablemente solamente estamos estafando a las personas a las que estamos vendiéndole el curso, diciéndole, sí,
tú te vas a poder defender de esto y aquello, aunque no tengas condiciones físicas. Sí, tú te vas a poder defender de aquello o esto, aunque no estés pendiente de tu entorno. Eso es una gran estafa y debería dolerte en la ética, debería dolerte en la moral, porque estás quitándole dinero a la gente y dándole falsa seguridad. Eso es peor a que la persona no vea tu curso. Es peor, porque la falsa seguridad convierte a la víctima en una víctima más, lamentablemente. Así que, señores, es hora de reflexionar. Todo el que diseña curso de defensa personal femenina, todo el que quiera ver curso de defensa personal femenina, reflexione ante lo que le estoy diciendo. A mí no me interesa que ustedes vean mis cursos, a mí me interesa que ustedes aprendan de verdad cómo debería buscarse un curso, aprenda de verdad a utilizar Google, aprenda de verdad cómo hacer para poder determinar quién lo está estafando y quién no. De lo contrario, usted siempre va a ser víctima, no solamente de la violencia, sino de los inescrupulosos. Y el mundo está lleno de inescrupulosos. Para ustedes estuvo Misael Mujica, Puerta del Dragón. Nos vemos en próximas emisiones.